la declaración de tipos de variables en TypeScript. Y al final les voy a decir cómo se utiliza, qué es, cómo se utiliza, cuándo se utiliza y el por qué se utiliza. Bueno, como primer punto tenemos los tipos estáticos. Los tipos estáticos colocan restricciones estáticas en entidades del programa como funciones, variables y propiedades que ofrecen una mejor asistencia durante el desarrollo. Declarar versus inicializar. LED puede realizar o sin inicializar, mientras que las declaraciones no se pueden inicializar sin un valor y no se pueden modificar, por así decirlo. Null y underfile. Null y underfile son dos valores especiales que indican la ausencia de un valor. Null es un valor intencionalmente ausente, mientras que underfile es un valor que aún no ha sido asignado. El tipo numeración. El tipo numeración es un tipo de dato que permite definir un conjunto de constantes con nombres. Las enumeraciones se utilizan para representar un conjunto de valores discretos. El tipo ANI. El tipo ANI es un conjunto de datos que indica que una variable puede aceptar cualquier valor independientemente de su tipo. Y como podemos ver en las imágenes, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el tipo unknown. El tipo unknown es un tipo de dato que indica que la variable puede aceptar cualquier valor, pero no se conoce su tipo. La aserción de tipos. Una aserción de tipos es una declaración que indica que una variable tiene un tipo específico. El tipo intersección. Los tipos de intersección son tipos de datos que combinan dos o más tipos en uno solo. Los tipos de intersección se pueden utilizar para crear tipos más específicos. Los tipos literales. El tipo literal son tipos de datos que se definen a partir de un valor literal. Los tipos literales se utilizan para representar valores específicos. Los tipos de objeto. Los tipos de objetos son tipos de datos que se definen a partir de un objeto. Los tipos de objetos se pueden utilizar para representar datos complejos. Matrices y array. Una matriz es una colección ordenada de elementos del mismo tipo. Las matrices se pueden utilizar para almacenar una gran cantidad de datos de forma eficiente. Una tupla. Una tupla es un tipo de dato compuesto que contiene un número fijo de elementos de tipos diferentes. Las tuplas se pueden utilizar para representar datos complejos que deben tener un orden específico. Bueno, aquí les voy a decir el qué. El qué sería la declaración de los tipos de variable. Es una forma de especificar el tipo de datos de las variables que se usan en TypeScript. El por qué. La declaración de tipos de variable ayuda a garantizar que el código sea correcto, que esté bien estructurado el código, por así decirlo. El cómo. La declaración de tipos de variables se realiza mediante la palabra clave let const seguida del tipo de valor y el nombre que se le va a dar a esa variable. ¿Cuánto? La declaración de tipos de variables se puede utilizar en cualquier contexto en el que se desee especificar un tipo de variable. Este encuentra esta infografía. Buenas noches. Yo les voy a presentar hoy día lo que es la implementación de interfaces. Bueno, he visto un breve concepto de lo que es y bueno, les iré diciendo que lo que es, cuándo se puede usar, por qué se puede usar y cómo se puede usar. Bueno, primero les voy a explicar esta parte, que sería, que en TypeScript las interfaces se pueden implementar en clases. Lo que esto prácticamente significa es que una clase se puede declarar o implementar una interfaz, lo cual obliga a tener propiedades, métodos y eventos definidos en una interfaz, como el ejemplo que vemos aquí. En TypeScript una interfaz es un tipo de dato que define un contrato que debe cumplir las clases. Las interfaces se pueden utilizar para definir una estructura de un objeto y los métodos deben tener un objeto. Las razones para usar. Una de las pocas razones que aquí está es que se puede definir la estructura de un objeto, se puede definir los métodos que debe tener un objeto y se puede definir los eventos que debe emitir un objeto, como en el ejemplo de acá. Una interfaz
O sea, bueno, esta parte es una interfaz y un alias. De tipo que es una interfaz, bueno, o sea, que es una interfaz, es un tipo de dato abstracto que define un contrato que debe cumplir las clases, mientras que un alias es un tipo de dato concreto que proporciona un nombre alternativo para un tipo existente. Como podemos ver aquí, que este es una interfaz y este es un tipo de alias. Un estándar. Un estándar es un conjunto de reglas o directrices que se utilizan para definir una forma de clase en la que se debe desarrollar. Bueno, yo les voy a decir el qué. En el concepto principal, bueno, o sea, el concepto principal que vemos acá es el qué, que sería la implementación de interfaces, que es una forma de que las interfaces se puedan implementar en TypeScript. Cuando las interfaces se pueden implementar en cualquier contexto en el que se desee definir un contrato que debe cumplir las clases. Por ejemplo, las interfaces se pueden utilizar para definir una estructura de un objeto y los métodos que puede tener un objeto, los eventos que puede emitir un objeto. ¿Por qué? Las interfaces son importantes porque ayudan a garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad a ver, bueno, la compatibilidad entre diferentes clases. Al definir un contrato que puede cumplir las clases, las interfaces ayudan a garantizar que las clases puedan interactuar entre sí de una manera consistente. ¿Y cómo? Para implementar una interfaz en TypeScript, una clase debe declarar que implementa la interfaz. La clase debe proporcionar una implementación para todas las propiedades, métodos que tiene la interfaz. Eso en cuanto a este tema. Buenas noches, les voy a hablar sobre la relación entre de TypeScript y JavaScript. Y al final les voy a decir el qué, el por qué y el cómo se utilizan este tipo de datos. Bueno, TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, es decir, que prácticamente trabajan entre sí y añade tipos estáticos y objetos basados en clases. En TypeScript se puede identificar el tipo de dato de una variable o parámetro mediante una sugerencia de tipo. Si la forma de si forma parte de un equipo, es decir, o sea, al momento en que lo que nos dice esto es la sugerencia de tipo y la productividad. La productividad lo que trata de decirnos es que el código debe estar bien estructurado y debe ser legible para que si es que trabajamos en equipo o si se trabaja, por ejemplo, para una empresa y se realiza un trabajo, el siguiente desarrollador que vaya a realizar mantenimiento, por así decirlo, tenga conocimiento de lo que hace el código. La no obligatoriedad. La escritura de los tipos pueden ser opcional en TypeScript, ya que la inferencia de tipos resulta muy útil sin necesidad de escribir código adicional. Compilar y transpilar código en TypeScript. Los navegadores solo pueden interpretar JavaScript, es decir, como que por ejemplo se puede usar TypeScript para luego se puede decir cómo se realizaría una extensión para JavaScript, es decir, se mandaría información solo en el lenguaje JavaScript para el computador, ya que el computador, o sea, el sistema identifica solo lo que es el lenguaje de JavaScript para compilar. La compilación. El código TypeScript se transforma en código JavaScript mediante el uso de un compilador de TypeScript o transpilador compatible con TypeScript. La lección no binaria. Se puede usar TypeScript en cualquier proyecto en el que se use JavaScript en cualquier momento. Esto porque prácticamente TypeScript funciona con JavaScript. La conversión. Se puede convertir un archivo JavaScript en TypeScript simplemente cambiando el nombre de la intención de .js a .ts, por ejemplo, código .js que sería .javascript a
código.TypeScript, o sea, .ts. La conversión inversa de TypeScript es un proceso que permite que el código de JavaScript a TypeScript. Esto puede ser útil al convertir código antiguo o código escrito por otros desarrolladores que no utilizan TypeScript. TypeScript, ¿qué es Type? O sea, ¿qué? El qué sería que TypeScript es un superconjunto de JavaScript. El por qué TypeScript se basa en JavaScript, pero agrega características adicionales que mejoran la seguridad, la legibilidad y la mantenibilidad del código. El cómo. TypeScript se utiliza para escribir código JavaScript que es compatible con navegadores web y otros entornos que admiten JavaScript. El cuándo. Eh, TypeScript se puede utilizar en cualquier contexto que se utilice JavaScript o en el que se desee utilizar JavaScript, o sea, TypeScript.